Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Licta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Ven la presentación? Sí, licenciada. Muy bien. Vamos a continuar con los principios constitucionales de la tributación. ¿Por qué es tan importante y por qué pues prácticamente son 3 clases solamente para los principios constitucionales de la tributación? Jóvenes, porque es parte esencial de el derecho tributario que nosotros podamos tener la base suficiente para, primero, conocer cuáles son los principios constitucionales de la tributación, garantías constitucionales de la tributación, como quiera que se denominen, pero son todos esos derechos que establece la Constitución para con los contribuyentes derivados de la diferencia que hay entre los dos sujetos. Porque el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, el que paga los impuestos, está en una situación de desventaja en relación a todo el aparato, como lo es el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, de alguna forma, el constituyente, con mucho acierto, pensó que lo mejor era que los contribuyentes tuviéramos suficientes elementos para poder en algún momento plantear nuestras denuncias con una base constitucional. Y al plantearlas con una base constitucional, nos tuviéramos algún tipo de equilibrio en esa relación tan desigual que hay entre el Estado en general que cobra los diferentes tributos y los contribuyentes que somos personas particulares cuyo objetivo no es pagar impuestos, sino que recibir los servicios públicos, pero que hemos aprendido que tenemos que pagar impuestos para que el Estado nos proporcione servicios públicos de calidad. Entonces, jóvenes, pues hemos ido abordando muchos de los principios constitucionales de la tributación o garantías de la tributación, y del que vamos a hablar el día de hoy es bastante importante, como todos, porque no hay ninguno que no sea importante, pero tiene una característica muy especial, y jóvenes, es que este principio de secretividad de la información en materia tributaria no está en todos los ordenamientos jurídicos, o sea, no todas las sociedades, no todos los estados tienen contemplado este principio tan importante, y nosotros tenemos la ventaja que contamos con este principio de la secretividad de la información en materia tributaria. ¿Para qué nos va a servir a nosotros estar tratando de empaparnos de tantos principios? Jóvenes, en la práctica van a necesitar ustedes identificar si hay una violación a cada uno de estos principios para plantear su defensa fiscal, su defensa tributaria, su defensa de los contribuyentes. Y créame que en el campo tributario es donde más casos se plantean, porque es donde más transgresiones se dan por parte de principalmente la Superintendencia de Administración Tributaria en su relación con los diferentes contribuyentes. En relación a este principio de secretividad de esa información, jóvenes, el maestro José Manuel Calderón Carrero, en su obra Contribuyente, dijo que este derecho al secreto tributario manifiesta que el denominado secreto tributario, porque así se le denomina, jóvenes, secreto tributario, constituye una expresión de cuyo doctrinal, porque dice el maestro que más que todo se usa en la doctrina, y que no todas las legislaciones tienen contemplados per se, así literalmente, este derecho. Utilizada, dice, para designar el régimen de protección y reserva
ya habíamos hablado que en el artículo 31 de la Constitución está que se puede dar esa información de los contribuyentes, pero bajo reserva. El artículo 30C del Código Tributario también menciona que se entrega la información bajo reserva. ¿Por qué? Porque se entiende que es información que no se puede trasladar a terceras personas. Por eso dice el maestro José Manuel Calderón que esa información obtenida por la Administración Tributaria, o sea, para nosotros la SAT, frente a su revelación a terceros, o sea, no se puede revelar. O sea, es prohibido revelarla. Y uso desviado de la misma. Así dice la normativa reguladora del secreto tributario, establece esa reserva. Esto es una restricción, dice, del uso y cesión de la información tributaria. O sea, miren, jóvenes, dentro de el mundo de las personas, de los hombres, hay muchas informaciones que se tienen que mantener bajo reserva, pero de entre esas, tal vez una de las más importantes es la relacionada a el marco tributario. Que recordemos que primero impuestos pagamos todos. Segundo, es mucha la información, por ejemplo, el RTU. Jóvenes, en el RTU hay información suficiente de cualquier persona como por si alguien quisiera hacer algún daño o algo así, pues hay información suficiente. Entonces, por eso es que es tan reservada la información tributaria. En tal sentido, dice el maestro, este régimen de confidencialidad, o sea, vamos más allá a la confidencialidad de la información tributaria, integra una excepción al principio de publicidad. Recuerden ustedes que en el artículo 30 de la Constitución se establece el principio de publicidad. Pero en contraposición a ese principio de publicidad, tenemos el principio de secretividad de la información en materia tributaria. Hay varias áreas del derecho, jóvenes, en las que se ha reservado precisamente ese principio de secretividad, como en el área electoral, también en el área tributaria, en el área militar. Son tres, más que nada, las áreas en las que debe existir esa reserva de la información que se tiene de las personas. En lo militar, pues todos sabemos lo importante que es. En lo electoral lo estamos viviendo en este momento. Y pues naturalmente en lo tributario también. Entonces, jóvenes, eso es lo que dice la doctrina en relación a el principio de secretividad de la información en materia tributaria. ¿Por qué, jóvenes? Porque nuestra sociedad ha incluido principios fundamentales en la Constitución y dentro de estos se había incluido como de confidencialidad, lo que establece el artículo 24 de la Constitución, pero en la evolución que ha tenido el derecho tributario, hemos podido observar que va más allá de la confidencialidad, porque recordemos que la confidencialidad es no trasladar la información de la normal a otras personas, o sea, de la social, de la que tenemos todos. No, este secreto, es secretividad, y de ahí la diferencia que hay entre la confidencialidad y la secretividad, que en la secretividad sí está la confidencialidad. En la confidencialidad no siempre está la secretividad. Recordemos, pues, según se sabe, la Iglesia Católica, cuando una persona se va a confesar, el sacerdote que la confiesa tiene la obligación de la secretividad de la información que recibe. Pues exactamente en esa misma línea fue que en el artículo 24 de la Constitución se estableció precisamente este principio. Jóvenes, ¿tienen ahí su Constitución? Sí, licenciada. Bueno, ¿me puedes hacer el favor de leer por partes el artículo 24 de la Constitución? Artículo 24.
Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. Muy bien. Fíjense que dice inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. Son tres elementos. Correspondencia, que es toda la información que nosotros recibimos. Los libros también es independiente, puede ser cualquier tipo de libro, pero lo importante es la correspondencia, jóvenes. Cuando se redactó el artículo 24 de la Constitución, no existían las comunicaciones que recibimos hoy por medio de los correos electrónicos. Ese tipo de comunicación electrónica no existía. Pero lo que nosotros recibimos por medio del correo, como el mismo nombre lo dice, correo electrónico, son comunicaciones, es información, es nuestra correspondencia, no solamente lo que viene físicamente, sino que también lo que viene producto de la tecnología. Entonces, de ahí que se proteja todo ese tipo de comunicaciones. Continúe, por favor. Con gusto. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Muy bien. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros documentos de la tecnología moderna. Muy bien, se dan cuenta entonces que el constituyente trató de proteger toda la información de todos nosotros, los ciudadanos de este país, e incluso fue más allá y dijo todo lo que se pueda obtener de información en relación a cada uno de los ciudadanos de este país con la tecnología. O sea, fue más allá porque esa es una de las bases fundamentales de que pueda protegerse toda la comunicación que nosotros tenemos, óigase WhatsApp, óigase correo electrónico, todo lo que no es público, o sea, lo que es una comunicación entre nosotros y otras personas es dentro de lo privado, que se puede saber, claro que sí, pero solo mediante resolución de juez competente que autorice para que se devele esta información. Si no hay orden de juez competente, es reservada toda esta información. Continúe, por favor. Con gusto. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos. Permítame, ¿podría repetir? Los libros. Libros. Tomemos en cuenta. Libros, documentos y archivos. Son tres elementos, no solamente están hablando de los libros, que muchas veces se ha creído que se refiere solamente a los libros de contabilidad. Y no, libros que podrían ser los de contabilidad, pero también archivos y documentos, va más allá. O sea, cuando está hablando de documentos, cuando redactó el constituyente esta garantía y se refirió a los documentos, significa toda la documentación que sirve para determinar el pago del impuesto de que se trate. Continuemos, por favor. Con gusto. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordene la ley. Muy bien. Entonces, podemos observar que esa información que va a obtener el auditor tributario cuando llega a el domicilio fiscal de un contribuyente, eso es reservado, o sea, esa es información que solamente él puede manejar. Pero vayamos más allá y los cambios que han habido en relación a todo lo que es la tributación, y podemos observar
que también la información que obtiene, ya sea auditor tributario, ya sea informático tributario, cualquier persona que se encuentre dentro de la SAT, que tenga acceso a la información de nosotros los contribuyentes por medio de los sistemas informáticos, esa información también es protegida, porque ellos están haciendo revisiones. Ustedes saben que ellos tienen acceso a nuestras agencias virtuales y ver el movimiento. Esas son revisiones que ellos están haciendo. Ese tipo de información que tiene la persona que tiene acceso a ingresar en las diferentes agencias virtuales también entra dentro de la protección que establece el artículo 24 de la Constitución. Por favor. Último párrafo. Sí. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Muy bien. Cierra el artículo, garantizando aún más lo que ya se había garantizado dentro de todo este artículo 24, porque dice que no hace fe ni prueba en juicio. O sea, no puede utilizarse esa información si se violentó todo lo establecido entre las primeras partes del artículo 24, si de alguna manera ya no está en secreto esa información entonces ya no sirve para poder plantear una demanda de lo económico coactivo o cobrar algún tipo de tributo, porque se obtuvo con violación del artículo 24 de la Constitución, por lo tanto no hacen fe ni puede ser utilizado ese juicio, no hacen prueba del juicio. Miren, jóvenes, este es un artículo que debemos de cuidar mucho, más aún las personas que trabajan en la SAT, porque a veces de alguna manera podemos, incluso en una plática académica, en una clase, escribiendo algo, podemos violar el artículo 24 de la Constitución, porque podemos trasladar información que no podemos trasladar porque está bajo reserva. Desde el momento que los representantes de la SAT llegan a hacer las revisiones, ya sea en el domicilio físico, como en lo que es toda la agencia virtual, que viene siendo como un domicilio fiscal, pero virtual, esa información tiene carácter especial y por lo tanto el hacer público de alguna manera esa información está violentando el artículo 24 y por lo tanto eliminando prácticamente un medio de prueba tan importante como el que se pudo haber adquirido por medio del conocimiento de esto. Jóvenes, una época en la que se llenaban las declaraciones del impuesto al valor agregado y se exigía dentro del formulario que se incluyeran los nombres de los 10 proveedores más importantes. Jóvenes, hubo mucha lucha por parte de todos los que nos dedicamos al tema tributario para que se eliminara eso, porque ahí se estaba violando el artículo 24 de la Constitución, porque no se podía hacer público si tenía omisos, si no tenía omisos, porque si ustedes leen bien el artículo 24, se refiere a todo. O sea, no solamente así dice en el libro que tuvo pérdidas o que tuvo ganancias, no, a todo lo relacionado con las informaciones de los contribuyentes en el pago de los tributos. O sea, no es solamente que veamos los libros de contabilidad o que veamos las facturas, no, es todo lo relacionado al pago de los tributos. Muchísimas gracias. O sea, se refiere específicamente a los documentos contables, incluyendo los mismos, todos los relacionados a las operaciones contables de las diferentes personas que llevan contabilidad. Pero no solamente a los que llevan contabilidad, sino que a toda la información de tipo tributario, de todos los documentos. O sea, no es limitativo. Este no es restrictivo, es extensivo a toda la información de los diferentes contribuyentes y pues en ese tenemos que cierra el artículo porque le está diciendo al auditor tributario, al responsable de la Superintendencia de Administración Tributaria, al profesional que trabaja en la Superintendencia de Administración Tributaria, que hay una pena si no se cumple.
Y la pena es la invalidación de la información que se obtiene si de alguna manera se hace público, no importa dónde, jóvenes, se hace público la información obtenida. Las características de este principio es que protege todos los documentos. Y cuando hablamos hoy de documentos, no hablamos solamente de documentos físicos, jóvenes, sino que están los archivos virtuales, está la documentación virtual. O sea, como el mismo constituyente estableció que incluso lo nuevo que tuviéramos nosotros con la tecnología, entonces va más allá, es ilimitada. Sí se puede saber, pero no la generalidad, sino que es solamente la persona que tiene interés en saber de esa información, pero mediante una resolución judicial, porque garantiza que la autoridad competente, o sea, en este caso la SAT, tiene acceso a la información del contribuyente. Claro, tiene que tenerlo, pero se restringe esa información a que solamente se debe reservar la persona o las personas que son parte de quienes están haciendo la revisión de las diferentes contabilidades, y no lo pueden trasladar más allá que a sus superiores jerárquicos. ¿Por qué? Porque hay una penalización, y la penalización es que se pierde toda la eficacia de la información que se ha obtenido con la violación del artículo 24 de la Constitución. Bien, jóvenes, esa es la garantía establecida dentro de la letra, que puede ser muerta a veces o no, de la Constitución Política de la República. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer uso de ese derecho, de esa garantía? Fíjense, jóvenes, que José Rubén Zamora, que era el representante legal de la empresa Aldea Global, sociedad anónima dueña del diario El Periódico, tuvo muchos problemas con Abadío, con el licenciado Abadío, cuando el licenciado Abadío era superintendente de la SAT. Había muchos conflictos entre ellos, y Abadío, en un momento determinado, decidió mandar auditores tributarios a que fueran a hacer una revisión a el pago de los impuestos o omisión en el pago de los impuestos de la empresa Aldea Global Sociedad Anónima, de la que José Rubén Zamora pues era el mayor accionista y representante legal. Cuando llegaron los auditores, su proceso de revisión de la auditoría de todos los documentos, encontraron los auditores que allí había omisiones o habían errores. No sé decirles si eran errores, eran omisiones o falta de pago. El asunto es que al hacer ellos su revisión y hacer el resumen de la revisión que ellos habían hecho, se dieron cuenta que faltaba pagar, y que al hacer el cálculo se tenía que pagar por parte de la empresa una muy grande cantidad de dinero. O sea, había dinero que no sé si habían hecho mal cálculos o qué, pero delito no había, pero sí había una omisión en el pago de los tributos. Entonces Abadío vino ahí feliz porque al fin su enemigo lo había logrado desenmascarar porque no había pagado bien sus impuestos. Salió de todos los medios de comunicación televisivos. En esa época no existían las redes sociales, pero sí salió de todos los medios de comunicación y los escritos también, anunciando que José Rubén Zamora, o sea, el diario El Periódico, no pagaba sus impuestos y que tenía una deuda de X cantidad de dinero. Entonces, él se emocionó tanto. Después que pasó eso, Aldea Global Sociedad Anónima entonces planteó una revocatoria de la revisión que se había llevado a cabo porque se había violentado los derechos de la contribuyente Aldea Global. La Superintendencia de Administración Tributaria
emitió una resolución por medio de la cual anuló todo lo que había sucedido y ordenó que se enmendara el procedimiento porque había habido ahí una situación que no se debió de haber llevado a cabo. Entonces, fíjense, jóvenes, que José Rubén Zamora, después de que trataron de enmendar, pero en un procedimiento administrativo, algo que prácticamente había dejado sin materia, la revisión que se había llevado a cabo en el diario El Periódico, Aldea Global planteó un amparo. Y el amparo fue declarado por un amparo contra la SAT por la información que ya había hecho pública, y el amparo fue declarado con lugar. Posteriormente, la SAT de Abadío planteó la apelación de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad, al hacer el estudio del caso, estableció que el amparo se debía mantener, que se debía proteger a Aldea Global Sociedad Anónima como contribuyente, porque la Superintendencia de Administración Tributaria había transgredido el artículo 24 de la Constitución, había hecho público evidente, porque fue ante toda la sociedad guatemalteca, la información que había obtenido de la revisión que se había dado en Aldea Global, y por lo tanto ya no hacían fe ni prueba en juicio, por lo tanto ya no se podía utilizar. Cuando la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia, dice que del examen de los antecedentes y elementos de prueba que obran en el expediente, permiten, dice la Corte, sin vacilación, o sea, no había duda, y con certeza jurídica, establecer que, como bien lo afirma el Tribunal de Amparo de primera instancia, la autoridad impugna, o sea, la SAT, se ha excedido en el uso de sus facultades al dictar el acto reclamado y enmendar el procedimiento administrativo con base en documentos e informaciones obtenidas en clara violación, dice, al principio constitucional que garantiza la privacidad de las informaciones contables, ya que al haber divulgado información recabada por medio de la auditoría practicada a las contabilidades de la postulante, se tiene como forzosa consecuencia la nulidad de los documentos, miren, jóvenes, todos los documentos relacionados, que por lo tanto no producen fe ni hacen prueba de juicio. Entonces, jóvenes, nosotros los docentes de derecho tributario le damos mucho énfasis a los principios constitucionales de la tributación, las garantías, porque somos principalistas. A nosotros nos interesan mucho los principios porque son los que vamos a utilizar para poder defender a nuestros clientes, defendernos nosotros mismos. Y este es uno muy importante porque hay que tener cuidado, jóvenes, de que la Superintendencia de Administración Tributaria no se extralimite en sus funciones, porque de esa extralimitación en las funciones, naturalmente transgrede nuestros derechos fundamentales. Y nosotros tenemos derechos fundamentales en todos los aspectos, jóvenes, incluyendo la tributación. Por eso terminó diciendo la Corte de Constitucionalidad que por lo anterior, al emitirse el acto reclamado, se violó, entre otros, fíjense, jóvenes, el debido proceso, la confidencialidad de las informaciones contables, que solo puede repararse a través del amparo, ya que en el caso de estudiantes, la postulante se le dejó en estado de indefensión y sus intereses legítimos, por razón por la cual el amparo solicitado debe otorgarse. Y le otorgaron no solamente el amparo, sino que también en la apelación, Aldea Global Sociedad Anónima ganó ganó el amparo y en la apelación también. ¿Preguntas? Licenciada, con respecto a lo que es el secreto bancario, que se habla de la información financiera, o más bien dicho, la información de ingresos en los bancos, ¿estos también pueden ser revelados solamente con orden de juez? Claro, solamente con orden de juez. Ahora, la diferencia en relación al secreto tributario es que no puede ser
hecho público hasta que no haya sentencia firme. O sea que ahí está todavía más protegido porque no puede hacerse público nada de la información que se obtenga de las contabilidades o los pagos de impuestos, porque no es de contabilidades, es en relación al pago de impuestos, de que se tenga información por el hecho de haber llevado a cabo la auditoría o la revisión, que se tiene que mantener esa secretividad hasta que haya sentencia firme. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Sí, de ahí la importancia de que nosotros conozcamos estas garantías que establece la Constitución en el tema tributario, porque si ustedes se dan cuenta, en la sentencia decía que se había también el debido proceso, no se le había respetado al DEA global. O sea que había otras garantías también, pero la más importante fue esto. Bueno, el siguiente principio es el de equidad y justicia tributaria. Miren, jóvenes, a veces nosotros, a los que nos apasiona el derecho, nos preguntamos en algún momento peor cuando hay unas situaciones que no comprendemos, ¿qué es la justicia? Para ustedes, jóvenes, ¿qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero, ¿cómo más se enfocaría usted la justicia? ¿Cómo ustedes trasladarían la justicia a, valga la redundancia, el sistema de justicia? ¿Creen ustedes que el sistema de justicia funciona en Guatemala? Yo creo que primero la justicia tiene que estar regida por principios como la moral, la ética, todos esos profesionalismos, pero creo que uno de esos principios como la justicia en Guatemala creo que no se están cumpliendo a la legalidad 100%, pues, o sea, es que dice que lo que es diferente la legalidad a la justicia, porque muchas veces no siempre lo legal es justo y tampoco lo justo es legal. Entonces, cuando nos preguntamos nosotros, nos cuestionamos qué es la justicia. Por ejemplo, John Rawls escribió un libro precisamente sobre la justicia y él dice que es claro, dice él que la moral de la autoridad debe subordinarse a los principios del derecho. O sea que muchas veces dice él que si el derecho no da la respuesta que la moral le ordena a la autoridad, entonces debe hacer caso más a su moral. Únicos, dice él, que pueden determinar cuándo están justificadas estas exigencias extremas, o sea, lo que la sociedad exige o coacciones análogas. La moral de la autoridad, dice de él, en el niño es temporal, porque el niño pues está en pleno crecimiento. Es una necesidad que surge de su peculiar situación y de su comprensión limitada, porque el niño pues no puede saber todo lo que puede saber la autoridad. Además, dice, el paralelo teológico es un caso especial que, teniendo en cuenta el principio de libertad igual, no se aplica a la estructura básica de la sociedad. Por lo tanto, John Rawls, a la justicia le da como un paraguas de moral para poderla aplicar. Es muy importante que nosotros en algún momento nos preguntemos pues, qué es la justicia. Si en algún momento cualquiera de ustedes, tengo muchos exalumnos que son jueces, cuando una persona es juez tiene que dictar, tiene que hacer que se cumpla la justicia por medio de la aplicación del derecho, porque el derecho no es más que un vehículo por medio del cual vamos a obtener la justicia. Entonces, por eso acudimos a los tribunales de justicia para que ellos hagan efectivo la necesidad de nosotros de que se haga justicia y utilizamos al derecho como ese vehículo necesario. Pero Hans Kelsen también, él un día se preguntó, ¿qué es la justicia?
Se preguntó. Y él dice, bueno, comencé a escribir el libro precisamente que se denomina ¿Qué es la justicia? Y con esa pregunta él inició a investigar. Y cuando termina el libro, porque esta es la parte final de su libro, dice él, ahora al llegar a su fin, sé perfectamente que no he contestado. O sea, la pregunta no la pudo contestar durante todo el libro que él escribió, no logró responder para él que era la justicia. Dice él, mi disculpa es que en este caso estoy en buena compañía. Sería más que presunción hacer creer a mis lectores que puedo alcanzar aquello que los más grandes pensadores no lograron. O sea, ¿qué es la justicia? En realidad, dice, yo no sé, ni puedo decir que la justicia absoluta, como nosotros lo estamos tratando de analizar, la justicia absoluta, dice. Es el hermoso sueño de la humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa. Puedo decir únicamente lo que para mí es la justicia. Como la ciencia es mi profesión y por lo tanto lo más importante de mi vida para mí, la justicia, dice Rawls, y con esto cierra, es aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y con la ciencia la verdad y la sinceridad. La justicia, dice él, por lo tanto, de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. Entonces, el resumen, en fin, al terminar de escribir su libro, que él se terminó diciendo que es la libertad, la justicia de la paz, la democracia y la tolerancia. Así fue como él enfocó esa palabra tan a la que esperamos todos, pero que en un momento determinado no podríamos lograr nosotros definir porque es tan grande que se hace bastante difícil. Entonces, cuando nosotros pedimos libertad, estamos pidiendo justicia, paz, estamos pidiendo justicia, democracia, tolerancia, estamos pidiendo justicia. Y a eso vamos a los tribunales a pedir que se aplique la justicia al caso concreto, que es lo que nosotros necesitamos. En ese orden de ideas, en el marco tributario, ¿qué vamos nosotros a identificar como justicia? Porque en lo general, como ciudadanos, como seres humanos, pues nosotros buscamos, imploramos la justicia. Pero en el marco tributario, ¿qué es la justicia? Es mi opinión que es la aplicabilidad de los principios y garantías constitucionales al marco jurídico tributario. O sea, todo de lo que hemos hablado nosotros en relación a los principios constitucionales de la tributación y la aplicación de todos estos principios dentro del marco tributario. O sea, que es realmente lo que ahorita a nosotros nos ocupa el derecho tributario. Y tratándose del derecho tributario, entonces la justicia tiene que ser relacionada con el campo tributario. Tenemos que priorizar que sea justo. Lo que la Superintendencia de Administración Tributaria está exigiendo de nosotros, los ciudadanos, cuando pagamos nuestros impuestos. Porque así como Kelsen en su momento no tuvo respuesta para la justicia, pero sí, él concluyó con que era libertad, paz, democracia y tolerancia, pues dentro del marco jurídico tributario, que es lo que nosotros vamos a aplicar, todos los principios que hemos ido analizando todos estos días de clase, todos los vamos a unir para poder buscar la justicia en el campo tributario, o sea, el principio de legalidad, el principio de prohibición de la doble tributación, el principio de no confiscación, el principio de la progresividad de los impuestos, o sea, todos estos principios, capacidad de pago, todos los vamos a unir y eso va a ser como vamos a solicitar nosotros justicia dentro del marco tributario. Pero hay otro principio, porque es equidad y justicia tributaria. El artículo 143 de la Constitución establece que el sistema tributario de Guatemala tiene que ser justo y equitativo. O sea, no solamente justo, tiene que ser también equitativo. Pero
Bueno, ya tenemos nosotros la idea global de qué es la justicia, pero qué es la equidad entonces. Luis Farrajol escribió un libro que se llama Teoría del Garantismo Penal. Dice él que caracterizaba el principio de equidad como una regla semántica que correlativamente al principio de legalidad, definido como una regla semántica que preside la denotación del hecho permitido, su verificación o prueba. Recibe la connotación del mismo hecho, haciendo posible su comprensión. Cuando el maestro Ferrajoli escribió su teoría del garantismo penal, se estaba refiriendo a la equidad dentro del marco penal. Pero lo que él quiere decir del análisis que él hace de la equidad y la justicia, él resuelve que la equidad no es otra cosa que la aplicación de la justicia al caso concreto. O sea, tenemos nuestro caso concreto. El caso de Aldea Global S.A. Tenían el caso de Aldea Global S.A. en la que se había violentado, se había transgredido el artículo 24 de la Constitución. Pero cuando fueron a los órganos jurisdiccionales, lo que estaban buscando era justicia. Justicia porque se había transgredido el artículo 24 de la Constitución, pero debido proceso, varias garantías constitucionales fueron las que se invocaron ahí, porque se estaba buscando que se aplicara la justicia a ese caso concreto en el que el Superintendencia de la Administración Tributaria, pues, en una actitud imprudente, podríamos decir, hizo pública información que primero él no había investigado para tener la información. A él se la trasladaron. Y segundo, a él le habían trasladado la información por el cargo que lo ostentaba, que era el superintendente de administración. Y nunca se va a saber por qué, porque ahí se termina el caso. Ya no hay caso. Ya no pueden regresar y pueden revisar que si hicieron malos cálculos, que si no incluyeron todas las facturas, que si incluyeron menos facturas, que qué pasó. Ya no se puede, jóvenes. ¿Por qué? Porque se perdió. Esa es la pena que recibe el Estado por haber transgredido ese principio, pero por medio de la equidad, todo eso se lleva al caso concreto, porque tiene que ser justo y equitativo, y la equidad es la aplicación de la justicia al caso concreto. Aquí pues les resumo yo que no es otra cosa que la aplicación de todos los principios al caso concreto. Aquí tengo otro ejemplo.
cuando se violan preceptos tanto constitucionales como ordinarios en el cierre de negocios. Podemos plantear la nulidad al caso concreto, pero podemos plantear la inconstitucionalidad al caso concreto porque se están violando estos principios. El principio de capacidad de pago, el principio de equidad y justicia tributaria. ¿Por qué, jóvenes? Porque aquí estamos entonces nosotros solicitando que no se aplique el cierre de negocios porque se está violando derechos constitucionales de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque al cerrar 10 días, 20 días un negocio y además tiene que cumplir con todas sus obligaciones laborales y de otro tipo, entonces se está violando esos principios de los contribuyentes. Aristóteles, en su momento, él fue un gran estudioso que a él le interesó el análisis y estudio y dejar suficientes también legados en relación a la justicia. Y precisamente la justicia como equidad. Por eso Aristóteles, y ahí está muy bien lo que dijo Julio, porque él dijo, dar a cada quien lo suyo. O sea, a lo que cada quien le corresponde. Y esa máxima de dar a cada quien lo suyo es utilizar en los diferentes sistemas tributarios a lo largo del globo terráqueo, porque hay principios que no se pierden y los principios que Aristóteles nos dejó se van a mantener siempre. Porque cuando Aristóteles habló sobre la equidad, él comparó la equidad con unas molduras lesbias, se le denominaban, que eran unas reglas de plomo que se utilizaban para calcular las sinuosidades de las piedras. Entonces, estas molduras lesbias no eran otra cosa que más o menos como podríamos decir la plasticina, o podríamos decir que le echemos a una piedra algún producto que se seque y podemos después quitarlo. Eso para él era equitas, moldear la justicia de tal forma que se pueda aplicar al caso concreto. Y de ahí la palabra equidad, que viene de equitas, que era como Aristóteles empezó a utilizar la equidad. Porque al llamarle equitas, poco a poco se fue cambiando y pues hoy es lo que nosotros conocemos como equidad. ¿Por qué? Porque la equidad es un principio constitucional y una garantía. Que el cobro del impuesto, al respetarse la equidad, se va a hacer también en relación a la justicia. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar todo esto a este caso. Por ejemplo, jóvenes, cuando planteamos una defensa fiscal, estamos utilizando todos los principios constitucionales de la tributación para que se aplique a este caso en específico. Entonces, no siempre vamos a utilizar los mismos principios. Dependiendo de lo que se trata el caso, así serán los principios que vamos a utilizar. Eso sí, siempre va a estar el principio de capacidad de pago, jóvenes, porque si no, no hubiera caso. Si nosotros no consideráramos que se está violando el principio de capacidad de pago porque tiene que pagar más de lo que en justicia debe pagar, pues no estaríamos planteando el caso. Por lo tanto, el principio de capacidad de pago siempre va a estar. Por ejemplo, jóvenes, en el impuesto de empresas mercantiles y agropecuarias, conocido como IEMA en su momento, este impuesto violaba la equidad al gravar con el impuesto de empresas mercantiles y agropecuarias, las maquiladoras y las zonas francas. ¿Por qué? Jóvenes, porque tenían que pagar el IEMA, pero ni las maquiladoras ni las zonas francas pagan impuestos sobre la renta. Ni las maquiladoras ni las zonas francas pagan muchas veces impuesto al valor agregado. Las maquiladoras tienen un periodo de perdón del impuesto al valor agregado, es un beneficio tributario. Y tenían que pagar el impuesto de empresas mercantiles y agropecuarias, y entonces ahí se estaba cometiendo. Se estaba violentando todos los principios constitucionales de la tributación cuando se planteó
la inconstitucionalidad de la ley de empresas mercantiles y agropecuarias, se aplicó este principio los principios constitucionales de la tributación a el caso concreto de empresas mercantiles, de zonas francas y maquiladoras, solo para ellos. No era para toda la generalidad de los contribuyentes, sino que era específico. Y aquí fue donde se aplicó la equidad. ¿Qué dijo la Corte de Constitucionalidad? En el expediente 1248-2006 en relación a la equidad. Dice la Corte de Constitucionalidad que el artículo 15 del decreto 61-94 del Congreso de la República establece que las empresas y sociedades mercantiles domiciliadas en el país deberán pagar una cuota anual del 1,5% sobre el activo neto, el cual se determinará al restar del activo total las depreciaciones, amortizaciones y reservas acumuladas. C. A su juicio, dice, tal norma es inconstitucional. En el caso concreto, aquí se aplicó la equidad, jóvenes, porque al caso concreto de las maquilas y de las zonas francas era que no se debía cobrar este impuesto, no a la generalidad de las empresas mercantiles, sino que solamente a ellos. ¿Por qué? Porque al no pagar ellos otros impuestos, esto era parte de su costo, lo que hacía, lo que influía en la actividad que ellos llevaban a cabo. Por lo tanto, así dice la Corte de Constitucionalidad, no existe base imponible. ¿Por qué? Porque no había manifestación de riqueza que gravara el impuesto de empresas mercantiles y agropecuarias. En la literal E dijo la Corte de Constitucionalidad, el artículo 139 constitucional, pues la primera las fija la ley. Por lo que si el activo es negativo, no se debe pagar impuesto, y esa fue cómo se resolvió, jóvenes, porque se estaba pretendiendo, bueno, se cobró un impuesto sobre empresas que no generaban la misma, o sea, que no estaban dentro del mismo marco jurídico que las demás, porque eran empresas de alguna forma subvencionadas, eran empresas que de alguna manera tenían beneficios tributarios porque estaban exentas del IVA y el impuesto sobre la renta, pero sí querían que se gravara por el impuesto de empresas mercantiles y agropecuarias, y por lo tanto se declaró con lugar la inconstitucionalidad para las empresas para las zonas francas y también para las maquilas. Aquí entonces se hizo justicia, sí, al caso concreto, y entonces fue equitativo y justo, porque se aplicaron todos los principios constitucionales buscando la justicia aplicada al caso concreto. Muy bien, jóvenes, ¿preguntas? Estoy claro. Muy bien, me alegro. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el viernes. Pase muy feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, Dick. Dios la bendiga. Feliz noche. Feliz noche a ustedes. Todavía nos da chance de la champurrada. Todavía pueden irse a comer su champurrada y su café o chocolate. Gracias, licenciada. Feliz noche. Dios la bendiga. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Nos veo el viernes.